Vuelve a tocar a mi esposa y me las verás conmigo. La voz de Luciano Costa era tranquila, pero cortó el salón de mármol con más fuerza que un disparo. Todas las conversaciones se detuvieron. Todos los hombres armados se quedaron congelados. Por un instante imposible, incluso los hombres que habían pasado su vida entera resolviendo diferencias a balazos se quedaron mirando en silencio. Momentos antes, nadie se había fijado en la empleada doméstica de curvas que esperaba junto a la puerta, abrazando contra su pecho una carpeta de cuero. Ahora, todas las miradas de la sala estaban clavadas en ella. Y lo peor era que ella no tenía ni la más mínima idea de por qué. Chloe Mercer tenía un trabajo muy simple. Llevarle a Luciano Costa los documentos que había olvidado antes de que terminara su reunión. Eso era todo. Nada de discursos, nada de conversaciones, y mucho menos, meterse por accidente en los asuntos de la mafia. Chloe acomodó la pesada carpeta contra su cadera mientras murmuraba para sí misma, «Entra. Déjala en la mesa. Sonríe. Sal antes de que alguien pregunte por qué el café sabe mejor cuando lo hago yo». Sonrió a pesar de sus propios nervios. Hablar sola se había vuelto un hábito hace años. Cuando la gente te subestima por tu tamaño, aprendes a reírte primero, o dejas que se rían de ti. Chloe había elegido reírse primero. La mayoría de los días eso funcionaba. Hoy no fue el caso. Las enormes puertas de roble habían quedado apenas entreabiertas. Adentro, casi 30 de los líderes de la mafia más poderosos de la costa este rodeaban una mesa pulida, cubierta de mapas, contratos y vasos de whisky sin tocar. El aire se sentía más pesado que una tormenta. Luciano Costa presidía la mesa. Su traje gris carbón lucía perfectamente planchado, a pesar de 6 horas seguidas de negociación. Luciano no había alzado la voz ni una sola vez. No lo necesitaba. Los demás gritaban lo suficiente por él. Frente a él, don Marco Bellini golpeó la mesa con el puño. «¿Esperas que mi familia entregue 3 puertos?» Luciano respondió sin cambiar la expresión. «Espero que tu familia sobreviva un año más». Silencio. Ese silencio, el tipo de silencio que siempre precede a las decisiones peligrosas, cayó sobre la sala. Y ese fue exactamente el peor momento para que Chloe tocara la puerta. Ella tocó suavemente. Nadie la escuchó. Empujó la puerta unos centímetros más. Nada. «Disculpen». 30 hombres peligrosos giraron al mismo tiempo hacia ella. «¡Ay, no!». Chloe deseó de inmediato haberse quedado en la cama. «Traje los documentos que el señor Costa olvidó». Nadie se movió. Nadie sonrió. Un capo parpadeó lentamente. Otro llevó la mano hacia la pistola bajo su chaqueta, por puro instinto. Luciano miró la carpeta. Era cierto, la había olvidado. Antes de que él pudiera decir algo, la paciencia de don Bellini se agotó por completo. «Por el amor de Dios». Bellini caminó hacia Chloe en 3 zancadas largas. «¿Quién dejó entrar a una sirvienta a esta sala?» «Lo siento», dijo Chloe rápidamente. «Toqué la puerta». «Interrumpiste una negociación entre familias». «Lo sé. Por eso intentaba salir». Bellini le sujetó la muñeca con fuerza. «El servicio debería recordar cuál es su lugar». Un dolor agudo le recorrió el brazo. Su sonrisa desapareció. Varios soldados de Costa llevaron la mano a sus armas al instante. Los guardias de Bellini hicieron lo mismo. Se escucharon los clics del metal. Los seguros se liberaron. En segundos, casi 2 docenas de armas apuntaban de un lado a otro de la sala. Un movimiento en falso, un dedo nervioso en el gatillo, y años de una paz frágil terminarían dentro de esa sala de reuniones. Luciano se puso de pie lentamente. Sin pánico, sin ira, solo control absoluto. «Suéltala». Bellini frunció el ceño. «Es solo tu empleada doméstica». Luciano miró directamente a los ojos del hombre mayor. «No». Una sola palabra. Silenciosa. Definitiva. Y entonces pronunció la frase que cambiaría la vida de ambos para siempre. «Es mi esposa». Todo se detuvo. Bellini soltó a Chloe tan rápido que resultó casi cómico.
El color desapareció de su rostro. Varios capós intercambiaron miradas de asombro. Alguien incluso susurró una plegaria. Otro bajó su arma de inmediato. Mis disculpas, señora Costa, murmuró Bellini. Chloe se quedó mirando a Luciano. Señore, ¿qué? Luciano caminó hacia ella sin dudar. Tomó con suavidad la carpeta de sus manos temblorosas y luego, con naturalidad, pasó un brazo alrededor de sus hombros. Su expresión no cambió en ningún momento. Si alguien tiene un problema con mi esposa, dijo con voz tranquila, tiene un problema conmigo. Nadie se ofreció. Ni uno solo. En su lugar, disculpas resonaron por toda la sala. Fue mi error. No fue nuestra intención faltarle al respeto. Nuestras más sinceras disculpas. Chloe parpadeó varias veces. Todos habían perdido la razón. 5 minutos atrás era invisible. Ahora, temidos jefes de la mafia se disculpaban porque, al parecer, ella se había casado sin que nadie le avisara. Luciano asintió una sola vez. La reunión terminó. Nadie discutió. En cuestión de minutos, la sala de conferencias se vació con una rapidez asombrosa. Hombres que alguna vez habían desafiado a agentes federales de repente encontraron razones urgentes para estar en cualquier otro lugar. Solo quedaron Chloe y Luciano. Las pesadas puertas se cerraron. El silencio se instaló. Luciano exhaló como si fuera la primera vez en toda la tarde. Lo siento, dijo él. Chloe lo miró. Se señaló a sí misma. Tú. Me casaste. Los labios de Luciano casi se movieron. Lo siento. Evitó un derramamiento de sangre. Lo agradezco. Ella se sobó la muñeca. Pero, no podías decir que era tu prima. No. Tu abogada. No. Tu contadora. No. Ella cruzó los brazos. O sea que tu cerebro se saltó todas las opciones posibles y aterrizó directo en esposa. Por razones que no puedo explicar del todo hizo una pausa, sí. Ella lo miró un segundo más. Y entonces, a pesar de todo, se rió. No con cortesía. No con nervios. Se rió tan fuerte que tuvo que sostenerse de la mesa. Luciano parpadeó. Nadie se reía nunca cerca de él. ¿Te das cuenta?, logró decir Chloe entre respiros, de que en algún lugar de esta ciudad alguien probablemente ya nos está planeando una fiesta de aniversario. Su expresión se volvió pensativa. Eso, lamentablemente, es posible. Ella se rió aún más fuerte. Y por primera vez en años, Luciano Costa sintió que algo se movía dentro de su mundo tan cuidadosamente controlado. Era extraño, inesperado, peligrosamente cálido. Entonces su teléfono vibró. Contestó, escuchó, y cerró los ojos muy despacio. ¿Qué pasó?, preguntó Chloe. Su jefe de seguridad hablaba tan fuerte a través del teléfono que hasta ella alcanzó a escuchar fragmentos. Todas las familias ya habían sido informadas. Llegaban regalos de felicitación. La prensa esperaba afuera de la mansión. Luciano bajó el teléfono. Se lo creyeron. ¿Te refieres a todos? ¿Cuántos son todos? Él miró hacia la ventana. Aproximadamente, cada familia del crimen organizado de la costa este. La sonrisa de Chloe desapareció. ¿Ay? Una larga pausa. ¿Ay? No. Ninguno de los dos sabía que, al otro lado de la ciudad, una elegante mujer llamada Celeste Romano acababa de recibir exactamente la misma noticia. Vio una fotografía de Luciano de pie, protegiendo a una mujer curvilínea desconocida. La copa de cristal se le resbaló de los dedos y se hizo pedazos contra el suelo. Imposible. Luciano Costa estaba destinado a casarse con ella. No con una empleada doméstica. Su mirada se endureció. Si esa mujer cree que puede robarse mi futuro, dobló el periódico con una precisión aterradora. No tiene idea de la guerra que acaba de empezar. La mansión Costa había sobrevivido intentos de asesinato, redadas federales, guerras de pandillas, 3 generaciones de disputas de sangre. Y aún así, al amanecer, su mayor crisis llegó en forma de 12 enormes canastas de regalo. Cada una dirigida a la señora Chloe Costa.
Chloe se quedó mirando la montaña de flores, chocolates, vinos exclusivos, tés importados, cajas de joyas y tarjetas de felicitación escritas a mano que llenaban el vestíbulo de la mansión. Creo, le dijo al mayordomo, que alguien se equivocó de entrega. El anciano mayordomo sonrió con cortesía. No, señora Costa. Ella hizo una mueca. Por favor, no me llame así. Me temo que todos ya lo hacen. Ella suspiró. Este iba a ser un día muy largo. Luciano entró al vestíbulo exactamente a las 7 de la mañana. Su corbata estaba perfecta. Su expresión, perfectamente compuesta. Solo la leve sombra bajo sus ojos delataba que apenas había dormido. Su jefe de seguridad, Mateo, le entregó una tableta. El anuncio se ha extendido más rápido de lo esperado. Luciano recorrió la pantalla con la mirada. Todas las familias aliadas habían enviado felicitaciones. 3 organizaciones rivales habían pospuesto sus negociaciones por respeto a los recién casados. Alguien incluso había encargado un retrato personalizado de Luciano y Chloe, a pesar de que hasta ayer no existía ninguna fotografía de ellos juntos. El artista simplemente se lo había imaginado. Luciano cerró la tableta. Esto se ha vuelto un inconveniente. Mateo levantó una ceja. Un inconveniente. Esperabas algo peor. Esperaba un incidente internacional. Antes de que Mateo pudiera responder, Chloe apareció cargando una de las canastas de regalo. Creo que este queso cuesta más que mi auto. Luciano casi sonrió. Casi. Se puso serio otra vez. Hay algo de lo que tenemos que hablar. Tenía el presentimiento de que esa frase venía en camino. Se sentaron en la biblioteca, la habitación más silenciosa de la mansión. Los estantes se extendían del piso al techo. La luz del sol se derramaba sobre la madera pulida. Por primera vez desde el día anterior, ninguno de los dos estaba rodeado de hombres armados. Luciano entrelazó las manos. La alianza entre nuestras familias sigue siendo frágil. Chloe asintió. Noté las armas. Si descubren que mentí ayer, van a pensar que eres débil. La miró con sorpresa silenciosa. Sí. Y si piensan que eres débil, empezarán a ponerte a prueba. ¿Correcto? Y eventualmente, la gente muere. Él no respondió. No hacía falta. Ella ya lo había entendido. Después de un largo silencio, preguntó en voz baja, ¿qué necesitas que haga? Luciano dudó, algo que no hacía muy seguido. Necesito que sigas siendo mi esposa. Los ojos de ella se abrieron de nuevo. Por una semana. Solo una, hasta que se firmen los documentos de la alianza. Ella se recostó hacia atrás. Le estás pidiendo a una empleada doméstica que engañe a la gente más peligrosa de la costa este. Le estoy pidiendo a la única persona que ya lo logró. Ella parpadeó. Los engañé sin querer. Aún así. Ella se frotó la frente. Esto es una locura. Sí. Probablemente te avergüence. Muy probable. No sé cómo se comporta la gente rica. Como habrás notado, como pizza parada frente al fregadero. Lo noté. Todavía tengo calcetines con patos de caricatura. ¿Lo sospechaba? Luciano la observó unos segundos. No logró ver el problema estratégico ahí. Fue la primera vez que ella lo vio hacer una broma a propósito. Fue increíblemente seca, casi invisible, pero definitivamente una broma. Ella se rió. Llevabas toda la mañana esperando para usar esa línea. Tuve aproximadamente 11 minutos. ¿La ensayaste? Lo niego todo. Ella sonrió. Ese pequeño momento disolvió más tensión de la que ninguno de los dos esperaba. Finalmente, ella asintió. Una semana. Luciano extendió la mano. Una semana. En cambio, ella se la estrechó con las dos manos. Cálida, amistosa, completamente distinta a los saludos formales que él recibía todos los días. Algo se apretó inesperadamente dentro de su pecho. Él lo ignoró. La tarde siguiente se convirtió en la primera lección de Chloe para aprender a ser la señora Costa. Por desgracia, salió terrible.
Un asesor de la familia, ya retirado, pasó 2 horas explicando los nombres y las historias de cada familia aliada de la mafia. Son 12 capos principales, repitió Chloe con cuidado. 12. Correcto. Y a don Alessandro nunca hay que confundirlo con don Alberto. Entendido. Jamás. 1 hora después, ella entró al comedor cargando café recién hecho. Buenas tardes, don Alfabeto. Silencio. Y entonces el capo de 80 años estalló en una carcajada tan fuerte que casi se le cae el bastón. No me reía así desde 1987. Pronto, toda la mesa se reía también. Incluso Luciano bajó la cabeza para esconder la comisura de su boca que se levantaba. El error debería haber sido ofensivo. En cambio, de algún modo, relajó a todos. 2 días después, Luciano organizó otra reunión estratégica. Esta vez, Chloe recordó cada instrucción: caminar despacio, hablar con formalidad, sonreír con cortesía, salir de inmediato. Cumplió a la perfección los primeros 3 pasos. Entonces notó algo preocupante. Nadie había tocado la comida. Ni siquiera Luciano. Ella frunció el ceño. Reunión tras reunión, él se saltaba las comidas. Sin pensarlo, interrumpió. Disculpen. 20 pares de ojos se voltearon hacia ella. Luciano levantó la vista. Ella cruzó los brazos. ¿No has comido? Estoy ocupado. Todos lo están. ¿Puede esperar? No. Otro silencio de asombro. Nadie, absolutamente nadie, le había dicho jamás que no a Luciano Costa. Ella tomó el plato intacto de él, y regresó 2 minutos después con un tazón caliente de sopa de tomate casera. Puedes negociar mientras masticas. Un capo casi se ahoga tratando de no reírse. Luciano miró la sopa, luego a Chloe, luego otra vez la sopa. Finalmente, tomó la cuchara. La sala se relajó casi al instante. Uno por uno, todos los demás también empezaron a comer. En minutos, una reunión que normalmente estaba llena de gritos se transformó en algo extrañamente normal. La gente hablaba de negocios, compartía pan, pedía más sopa. Alguien pidió la receta. Otro admitió que a sus nietos les encantarían las galletas caseras que Chloe había horneado esa mañana. Luciano observó el cambio en silencio. Durante años había gobernado con disciplina, miedo, precisión. Y sin embargo, de alguna manera, una empleada doméstica alegre, con un tazón de sopa, había logrado algo que ninguna de sus estrategias jamás había conseguido: la gente se veía cómoda. Esa noche, Mateo encontró a Luciano parado solo en la terraza. Los hombres se ven más contentos. Están distraídos. Están siendo humanos. Luciano guardó silencio. Mateo sonrió, como si supiera algo. Mujer interesante. Luciano respondió de manera automática. Arreglo temporal. Claro. 1 semana, naturalmente. Te noto escéptico. Te he cuidado durante 15 años, y nunca, ni una sola vez, te había visto terminarte un tazón entero de sopa. Luciano miró hacia la ventana iluminada de la cocina. Adentro, Chloe se reía con el personal de limpieza mientras la harina cubría la mitad del mostrador. Le estaba enseñando a una de las mucamas más jóvenes a preparar rollos de canela. Su risa se filtró por la ventana abierta. Sin darse cuenta, Luciano se quedó ahí parado mucho más tiempo del necesario. Al otro lado de la cocina, Chloe alcanzó a mirar hacia afuera. Sonrió y saludó con la mano. Luciano respondió con el más pequeño de los gestos antes de alejarse en silencio. Ninguno de los dos notó que varios capos veteranos observaban el intercambio desde otro pasillo. Un viejo soldado cruzó los brazos. Llevo 30 años trabajando para el jefe, dijo, y nunca lo había visto dejar de caminar solo para ver reír a alguien. Otro capo sonrió. 1 semana. El primero se rió entre dientes. Eso lo voy a creer cuando llegue el aniversario de bodas. Para el 4.º día, la mansión Costa ya no se sentía como la fortaleza fría que había sido durante años. Los pasillos de mármol todavía resonaban con pisadas disciplinadas. Los guardias seguían de pie, inmóviles. Las reuniones seguían protegidas por seguridad armada.
Pero algo invisible había cambiado. La gente sonreía. No mucho. No en voz alta. Solo lo suficiente para notarlo. Una mucama tarareaba mientras pulía la escalera. El personal de cocina discutía por turnos para hornear con Chloe. Incluso Mateo, cuyo rostro normalmente sugería una decepción permanente con la humanidad, había aceptado un segundo rollo de canela sin fingir que no le gustaba. Nadie entendía cómo una alegre empleada doméstica había logrado lo que décadas de liderazgo nunca consiguieron. Y menos que nadie, Luciano. El viernes por la mañana comenzó con una auditoría. Un especialista financiero de una familia aliada llegó cargando varios maletines. Se llamaba Adrien Russo, 35 años, cortés, de voz suave, todo lo contrario a casi cualquier soldado de la mafia que Chloe hubiera conocido esa semana. Ella lo recibió con café. Espero que te guste la canela. Él pareció sorprendido. Me encanta la canela. Perfecto. Ella puso rollos recién hechos sobre la mesa. Todavía están calientes. Adrien probó uno. Sus ojos se abrieron. Señora Costa. Ella agitó las manos de inmediato. Por favor, dime Chloe. Él sonrió con calidez. Chloe, honestamente, estos son los mejores rollos de canela que he probado en mi vida. Ella se rió. O eres muy amable, o has comido rollos de canela horribles toda tu vida. Te prometo que digo la verdad. Ninguno de los dos notó que Luciano entraba por la puerta opuesta. Se detuvo, observó a Adrien sonreír, observó a Chloe reír. Algo desconocido se le apretó dentro del pecho. Mateo, parado en silencio a su lado, lo notó de inmediato. ¿Ay? Luciano no apartó la mirada. ¿Qué? Conozco esa expresión. Yo tengo una sola expresión. Hoy tienes una nueva. Luciano respondió sin ninguna emoción. La auditoría requiere supervisión más cercana. ¿La requiere? Sí. Mateo miró hacia Adrien. Él audita libros contables. Luciano asintió. Muy peligroso. Mateo parpadeó. ¿La contabilidad? El contador. Sin decir otra palabra, Luciano entró a la sala. Señor Russo. Adrien se puso de pie de inmediato. Jefe Costa. He decidido supervisar personalmente la revisión financiera de hoy. El contador se veía confundido. Eso realmente no es necesario. Lo es ahora. Chloe frunció el ceño. Pensé que odiabas el papeleo. He desarrollado un interés. ¿Cuándo? Ahora mismo. Ella se encogió de hombros. Qué bien por ti. Durante las siguientes 3 horas, Luciano permaneció sentado a menos de 2 metros mientras Adrien trabajaba. Cada vez que Adrien intentaba entablar una conversación casual con Chloe, Luciano de algún modo interrumpía. ¿Podría molestarte por otro café? Yo lo traigo. No hace falta. Luciano se puso de pie primero. 5 minutos después, tus rollos de canela son realmente extraordinarios. Ahí tienes. Los balances requieren atención. Otra interrupción. Y otra. Y otra más. Para la hora del almuerzo, Adrien se acercó a Mateo en voz baja. Hice algo mal. Mateo luchó heroicamente por no sonreír. No. Entonces, ¿por qué el jefe aparece cada vez que hablo? Mateo consideró la pregunta. Bajó la voz. Honestamente, creo que él mismo no lo sabe. La tarde siguiente, la mansión recibió a varios viejos amigos de la familia. Entre ellos, el padre Antonio, un sacerdote retirado de 80 años que conocía a Luciano desde su infancia. A diferencia de todos los demás, él no le temía absolutamente a nadie, ni siquiera a los jefes de la mafia. Chloe le sirvió té. Él sonrió con cariño. Mi niña, ella levantó la vista, tienes la sonrisa más brillante que esta casa ha visto en décadas. Ella se sonrojó. Qué amable. Le recuerda a la gente que está viva. Al otro lado de la sala, Luciano miró hacia ellos. El padre Antonio continuó, ¿y tu risa? Luciano apareció de repente a su lado. Vale.
El viejo sacerdote sonrió, como si supiera algo. Luciano. El doctor dijo que no deberías tomar tanto té. He tomado una sola taza. Demasiada cafeína. Té de hierbas. Luciano hizo una pausa. Demasiadas hierbas. El padre Antonio lo miró fijamente, y luego estalló en carcajadas. Muchacho. Se acercó más. ¿Me estás interrumpiendo? No. Me has interrumpido 3 veces. Estoy protegiendo la seguridad. El sacerdote miró alrededor. ¿De mí? Luciano se mantuvo completamente serio. Potencialmente. El padre Antonio se volvió hacia Chloe. Mi niña. Ella sonrió. Sí, padre. He observado a este muchacho terco desde que tenía 10 años. Y nunca lo había visto celoso. No estoy celoso, respondió Luciano de inmediato. El sacerdote se rió entre dientes. No dije tu nombre. Desafortunadamente, varios capós veteranos escucharon todo. Esa noche, se reunieron en la oficina de seguridad. Uno de ellos puso $20 sobre la mesa. Yo digo que mañana el jefe interrumpe 5 conversaciones. Otro negó con la cabeza. 7. 8. 10. Mateo entró. ¿Qué están haciendo? Lo de siempre. Miró el dinero. Están apostando sobre el jefe. Estamos apostando sobre sus celos. Mateo suspiró. Esto se siente irrespetuoso. El capo más viejo asintió. Totalmente. Puso $50 más sobre la pila. Yo apuesto a más de 12 interrupciones. Mientras tanto, la única persona completamente ajena al juego era la propia Chloe. Ella encontró a Luciano revisando papeles después de la cena. Me has estado siguiendo bastante. Tengo responsabilidades. Lo sé. Ella sonrió con calidez. De verdad aprecio lo en serio que te tomas la seguridad. Él levantó la vista. La seguridad. Nunca dejas que ningún extraño me moleste. Ella se rió. Supongo que estar casada con un jefe de la mafia viene con un servicio al cliente excelente. Luciano se le quedó viendo. Ella realmente lo creía. De verdad pensaba que cada interrupción, cada mirada sospechosa, cada aparición innecesaria era simplemente parte de su trabajo. Ella no estaba coqueteando. No lo estaba alentando. Ni siquiera se daba cuenta. Lo cual, de algún modo, empeoraba todo aún más. Después de que ella se fue, Mateo entró cargando otra pila de reportes. El fondo de apuestas llegó a $400. Luciano frunció el ceño. ¿Qué fondo de apuestas? Mateo decidió que la honestidad era lo más seguro. Los hombres están prediciendo cuántas conversaciones vas a interrumpir mañana. Silencio. Luciano se quitó lentamente los lentes. ¿Están apostando? Sí. Sobre tu agenda. Luciano se recostó. Yo no interrumpo conversaciones. En ese preciso instante, un guardia joven entró apurado. Jefe. La señora Costa está hablando con el florista. Luciano se puso de pie al instante. Debería verificar la entrega. Salió directo. Mateo miró hacia la puerta, y en silencio, sacó otros $20 de su billetera y los metió al bote de las apuestas. 12 interrupciones, susurró. Debía haber apostado más alto. Al otro lado de la ciudad, Celeste Romano extendió varios documentos sobre un escritorio de caoba pulida. Fotografías, listas de invitados, registros de propiedad. Examinó cada detalle con una precisión helada. Entonces un papel llamó su atención. Registros matrimoniales. Buscó de nuevo. Nada. Ninguna licencia de matrimonio, ningún registro civil, ninguna ceremonia religiosa. Sus labios se curvaron en una lenta sonrisa. Así que susurró, nunca hubo boda. Se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, la lluvia empezaba a caer sobre la ciudad. Luciano, su voz llevaba una satisfacción silenciosa, pudiste engañar a la mafia. Dobló con cuidado los documentos dentro de una carpeta de cuero.
Pero a mí no me engañaste. Una sonrisa peligrosa se extendió por su rostro. Y muy pronto miró hacia la mansión Costa a lo lejos. Todos van a descubrir que tu esposa perfecta no fue más que una mentira. La invitación llegó un tranquilo lunes por la mañana. No tenía remitente, solo un sello de cera negra con el escudo de la familia Romano. Mateo se la entregó directamente a Luciano en su oficina. La familia Romano solicitaba la presencia de todos los líderes principales de la mafia ese viernes. Luciano rompió el sello. Su expresión permaneció ilegible hasta que llegó a la última línea. Se esperaba respetuosamente la asistencia del señor y la señora Luciano Costa. Dobló lentamente la carta. Celeste. Mateo asintió. Está haciendo su jugada. Al otro lado de la ciudad, Celeste Romano se paró frente a varios representantes de familias influyentes. Los invité a todos. Un anciano don frunció el ceño. ¿Con qué propósito? Por la verdad. ¿Y cuál sería esa verdad? Ella sonrió. La mujer a la que Luciano llama su esposa colocó una pila de documentos oficiales del gobierno sobre la mesa. No existe legalmente como la señora Costa. La sala quedó en silencio. Ninguna licencia de matrimonio. Ningún registro religioso. Ningún registro civil. Ella miró alrededor con seguridad. Cuando la verdad salga a la luz frente a todas las familias, la credibilidad de Luciano se derrumbará. Un don dudó. ¿Estás segura? Lo revisé 3 veces. Otro asintió lentamente. Si el jefe mintió, pierde el respeto. Y el respeto, respondió Celeste con calma, lo es todo. De regreso en la mansión Costa, Chloe alcanzó a escuchar lo suficiente de una conversación para entender exactamente lo que estaba pasando. No pretendía espiar. Simplemente había estado llevando toallas limpias frente a la oficina de Luciano cuando escuchó a Mateo decir, en voz baja, si ella expone la mentira públicamente. Y a Luciano terminar la frase, la alianza podría desmoronarse. Chloe se quedó paralizada en el pasillo. No necesitaba escuchar nada más. Durante varios minutos permaneció inmóvil. Después se alejó en silencio. Esa noche, la mansión se sentía inusualmente tranquila. El personal se reía durante la cena. Alguien tocaba piano suave en otra habitación. Unos guardias discutían sobre resultados de béisbol. La vida seguía con normalidad. Solo Chloe no lograba disfrutar nada de eso. Se sentó sola en el cuarto de lavandería, doblando sábanas limpias. El trabajo familiar solía reconfortarla. Esa noche, nada lo hacía. Solo iba a ser una semana, se susurró a sí misma. Sonrió con tristeza. Se me olvidó que se le había olvidado. Que nada de eso había sido real jamás. Los desayunos cálidos, las bromas compartidas, ver a Luciano disfrutar en secreto de la sopa casera, sus torpes intentos de humor, la forma en que el personal había empezado poco a poco a llamar la señora Costa con cariño genuino y no por obligación. Ella sabía que era temporal. En algún momento del camino, su corazón nunca recibió ese mensaje. Muy tarde esa noche, abrió el pequeño cuarto que la mansión le había dado. Todo lo que poseía cabía en 2 maletas modestas. Dobló su suéter favorito, guardó su libro de cocina desgastado, envolvió los calcetines de patos de caricatura de los que alguna vez había bromeado. Entonces se detuvo. Sobre la cómoda descansaba una fotografía enmarcada. No una foto de bodas, solo una que había tomado una de las mucamas unos días antes. Luciano estaba de pie junto a ella en la cocina. Ella se reía. Él no sonreía exactamente, pero la miraba solo a ella. Chloe tocó el borde del marco. Debía haberlo sabido. Una lágrima escapó antes de que la limpiara rápidamente. Nada de llorar. Se forzó a reír. El rímel a prueba de agua es caro. A la mañana siguiente, ella pidió una reunión privada. Luciano la encontró esperando en el invernadero. La luz del sol se filtraba a través del techo de vidrio. Las flores los rodeaban en un silencio tranquilo. Ella tenía las 2 maletas junto a sus pies. Los ojos de Luciano las notaron de inmediato. ¿Te vas? No era una pregunta. Ella asintió. Creo que es lo correcto. El evento todavía no ha ocurrido.
¿Exacto? Ella sonrió con dulzura. Si me voy ahora, evitas el escándalo. Eso no borra la mentira. No. Pero tal vez la gente me culpe a mí, en vez de a ti. Luciano la miró fijamente. ¿Crees que yo permitiría eso? No deberías tener que elegir. Ya elegí. Ella levantó la vista. ¿Cuándo? El momento en que dije que eras mi esposa. Ninguno de los dos habló durante varios segundos. Finalmente, ella susurró, solo soy tu empleada doméstica. No. Su respuesta llegó de inmediato. Dejaste de ser solamente cualquier cosa hace mucho tiempo. Ella tragó saliva con esfuerzo. Mereces a alguien que haya nacido en tu mundo. Luciano se veía casi confundido. Mi mundo. Los trajes caros, el poder, las reuniones, las familias. Ella sonrió con tristeza. Sigo etiquetando las sobras con cinta adhesiva. Lo he visto. Compro champú porque está en oferta. Lo sé. Sigo ayudando a las mucamas porque me hace feliz. Lo sé. Ella se rió entre lágrimas. ¿Ves? Somos completamente diferentes. Luciano dio un paso lento hacia ella. No estoy de acuerdo. Ella esperó. Tú proteges a la gente. Yo también. Tú dices verdades incómodas. Yo también. Pones las necesidades de los demás antes que las tuyas. Su voz se suavizó. Yo también. Ella ya no pudo responder. Antes de que ninguno de los dos pudiera decir otra palabra, Mateo entró apurado al invernadero. Jefe. Luciano se giró. Adelantaron el evento. ¿Cuándo? Esta noche. Ambos se congelaron. Tan pronto, susurró Chloe. Mateo asintió con gravedad. Todas las familias principales ya llegaron. Celeste había cambiado el horario a propósito. Quería que Luciano no tuviera tiempo de prepararse, ninguna oportunidad de crear otra mentira, solo una opción: enfrentar a todos. Esa noche, la mansión Romano brillaba bajo cientos de arañas de cristal. Autos de lujo llenaban el patio. Decenas de líderes de la mafia entraban vestidos con trajes a medida y expresiones cautelosas. Los susurros se extendían por el salón. ¿Dónde está la señora Costa? Vendrá. Han escuchado los rumores. Cerca de la entrada, Chloe permanecía en silencio junto a Luciano. Vestía un sencillo vestido de noche azul marino, prestado por una de las empleadas de la casa. Nada extravagante, nada cubierto de diamantes. Y sin embargo, de algún modo, se veía más elegante que muchas mujeres cargando fortunas alrededor del cuello. Luciano la miró de reojo. Nerviosa. Ella se rió suavemente. Estoy considerando fingir un desmayo. No va a funcionar. ¿Me atraparías? Sí. Ella sonrió. Lo sabía. Por un breve segundo, el ruido a su alrededor desapareció. Entonces las puertas del salón se abrieron. Un sirviente anunció en voz alta: la señorita Celeste Romano. Celeste entró con total seguridad. Su vestido plateado brillaba bajo las arañas. Llevaba una carpeta de cuero bajo el brazo, exactamente como lo había planeado. Sonrió con cortesía a cada invitado, y finalmente se detuvo frente a Luciano y Chloe. Buenas noches, respondió Luciano con calma. Celeste. Ella se giró hacia Chloe. ¡Qué placer! ¿En serio?, preguntó Chloe con total honestidad. Por primera vez esa noche, varios invitados cercanos tuvieron que esforzarse por no reírse. Celeste ignoró el comentario. En su lugar, levantó lentamente la carpeta. Creo, su sonrisa se ensanchó, que es hora de que todos conozcan la verdad. Todo el salón quedó en absoluto silencio. Sin música, sin conversaciones, solo el débil sonido de las copas de cristal acomodándose sobre las mesas pulidas. Celeste Romano abrió lentamente la carpeta de cuero. Su seguridad llenaba la habitación. Damas y caballeros, miró directamente a Luciano antes de girarse hacia los líderes de la mafia reunidos. Todos hemos pasado la última semana felicitando un matrimonio que jamás sucedió. Murmullos se extendieron entre la multitud.
Varios capós intercambiaron miradas incómodas. Celeste sacó una pila de documentos oficiales. Obtuve registros de cada oficina correspondiente. Los levantó lo suficiente para que todos los vieran. No existe ninguna licencia de matrimonio. Otro papel. Ninguna ceremonia religiosa. Otro más. Ningún registro civil. Sonrió con triunfo. La mujer que está parada junto a Luciano Costa ha estado fingiendo ser su esposa. Los susurros crecieron. Un don frunció el ceño. Otro negó con la cabeza, decepcionado. Alguien murmuró en voz baja, si esto es cierto. El jefe mintió. Respeto. Confianza. Autoridad. Todo lo que Luciano había construido durante años parecía sostenerse sobre un solo instante. Chloe sintió cada mirada del salón clavada en ella. Su corazón resonaba en sus oídos. Esto era exactamente lo que había esperado evitar. Ella dio un paso al frente antes de que Luciano pudiera hablar. Lo siento. El salón volvió a quedar en silencio. Nunca quise engañar a nadie. Miró a las familias reunidas. Solo acepté porque su voz temblaba, porque la gente podría haber muerto. Se obligó a continuar. Nada de esto fue idea mía. Se rió suavemente entre lágrimas. Yo solo era la empleada doméstica que cargó la carpeta equivocada hacia la sala equivocada. Algunos bajaron la mirada. Otros seguían sin convencerse. Chloe respiró lento. Me iré esta noche. Se giró hacia Luciano. Ya no tienes que defenderme más. Nunca fue justo que mi error se convirtiera en tu carga. Entonces se dio la vuelta hacia la puerta, lista para irse, lista para desaparecer antes de que su reputación sufriera aún más daño. Chloe. La voz de Luciano la detuvo al instante. Ella se giró. Él no miraba a la multitud. La miraba únicamente a ella. ¿Qué? Una sola palabra. Ella no pudo moverse. Luciano caminó hacia el centro del salón. Su postura permaneció tranquila. Su voz jamás se alzó. La señorita Romano tiene razón. El salón estalló. Entonces era mentira. Lo sabía. Esto lo cambia todo. Luciano simplemente esperó. Había dominado el arte del silencio mucho antes de dominar la negociación. Poco a poco, el salón volvió a calmarse. Entonces continuó. Nunca hubo una boda. Celeste sonrió. Victoria. Exactamente como lo había planeado. Cruzó los brazos con confianza. Aprecio tu honestidad. Luciano asintió una sola vez. No la ha habido. Hizo una pausa. Todavía. El salón se congeló. Nadie respiraba. Nadie hablaba. Incluso la sonrisa segura de Celeste desapareció. ¿Qué? Luciano se giró hacia Chloe. Por primera vez desde que cualquiera en esa sala lo conocía, el temido jefe de la mafia se veía inseguro. No débil, no asustado, simplemente esperanzado. La primera vez que te llamé mi esposa, sus ojos no se apartaron de los de ella. Estaba tratando de evitar una guerra. Chloe sintió que las lágrimas volvían a acumularse. Él dio otro paso más cerca. Cada día después de eso una leve sonrisa apareció finalmente en su rostro. Me encontré deseando que la mentira se volviera realidad. Silencio absoluto. Entonces, ante el asombro de todos los presentes, Luciano Costa se arrodilló. Una docena de capós retrocedieron un paso por instinto. Seguramente estaban imaginando esto, el hombre más temido de la costa este, arrodillado por amor. Metió la mano en su chaqueta. Todos esperaban una impecable caja de terciopelo. En cambio, frunció el ceño. Buscó en un bolsillo, luego en otro. Finalmente sacó una cajita de anillo un poco aplastada. Las esquinas estaban dobladas. El listón se había enredado de alguna manera con la bisagra. Luciano la miró con visible decepción. Al parecer suspiró en voz baja, maltraté esto. Por 2 segundos completos, nadie reaccionó. Entonces el padre Antonio soltó una carcajada. Un capo resopló, otro se cubrió la boca.
Pronto todo el salón se reía, no con crueldad, sino con calidez, con afecto. Incluso Mateo se limpió discretamente las lágrimas. El jefe, susurró un soldado, perdió una pelea contra su propio bolsillo. Chloe se rió entre lágrimas felices. Planeaste todo, señaló hacia la cajita aplastada, menos donde guardar el anillo. Luciano cerró los ojos brevemente. He negociado tratados de paz. Otra ola de risa se extendió por el salón. He terminado guerras entre familias. Más risas. He enfrentado a hombres apuntándome con armas a la cabeza. Miró directamente a los ojos de Chloe. Nunca su voz se volvió casi imposiblemente suave, había estado más aterrado que ahora mismo. El salón desapareció. Las arañas de cristal, los invitados, la política, ya nada de eso importaba. Solo quedaban ellos dos. Luciano abrió la caja ligeramente dañada. Adentro descansaba un anillo de diamante sencillo, elegante, no excesivo, exactamente el tipo de anillo que alguien elige cuando está pensando en la mujer, y no en la audiencia. Tomó un respiro cuidadoso. Chloe Mercer. Una vez me dijiste que todos merecen un lugar al que pertenecer. Ella lo miró fijamente. No sabía que estabas escuchando. Siempre escuchas. Él sonrió. Yo solo necesité tiempo para entenderlo. Otra pausa. No quiero una semana más. No quiero una mentira más. No quiero una esposa temporal. Su voz se suavizó de nuevo. Quiero mañanas donde me recuerdes comer. Quiero discusiones sobre la sopa. Quiero calcetines de patos de caricatura junto a mis zapatos. Un eco de risas recorrió el salón otra vez. Quiero pasar el resto de mi vida escuchando que soy imposible. Sus ojos brillaron. ¿Te casarías conmigo? Chloe no respondió de inmediato. Caminó hacia él muy despacio, hasta quedar justo frente a él. Puso una mano contra su mejilla. Cuando me llamaste tu esposa por primera vez, susurró, pensé que era la cosa más loca que alguien había hecho jamás. Luciano asintió. Probablemente lo fue. Ella sonrió entre lágrimas. Pero entre la sopa casera, tus chistes malísimos, y ver al jefe de la mafia más temido de Estados Unidos fingir que no estaba celoso. El salón volvió a estallar en risas. Luciano se veía genuinamente confundido. Nunca estuve celoso. Desde el fondo del salón, un veterano capo gritó, gané $300 porque interrumpiste 14 conversaciones. El salón explotó en carcajadas. Incluso Luciano se sobó el puente de la nariz. Voy a revisar los salarios de todos. No, no lo harás, respondieron varios guardias al mismo tiempo. Más risas. Chloe negó con la cabeza, con cariño. ¿Ves? Le apretó la mano. Ya no te tienen miedo. Luciano miró a su alrededor. Los hombres que alguna vez lo habían seguido por miedo ahora sonreían porque eran felices por él. Por primera vez en años, la familia Costa se veía menos como una organización, y más como una familia. Chloe lo miró de nuevo. Mi respuesta, sonrió, es sí. Un aplauso ensordecedor llenó el salón. Varios capós se pusieron de pie. Otros silbaron. El padre Antonio se secó los ojos. Mateo, en silencio, le entregó al guardia más viejo el dinero de la apuesta. Ganaste. Te dije que esto no terminaba después de una semana. 3 meses después. La boda se celebró en los jardines de la mansión Costa. No porque la tradición lo exigiera, sino porque Chloe amaba las flores. La ceremonia fue sorprendentemente sencilla. La recepción, todo lo contrario. Asistió cada empleado. Asistió cada capo. Incluso familias que alguna vez se habían considerado enemigas compartieron mesa. Las empleadas domésticas lloraron más que nadie. Mateo negó haber llorado. Nadie le creyó. La vida se acomodó en algo maravillosamente normal. Chloe se convirtió oficialmente en la señora Costa. Y sin embargo, cada martes por la mañana, seguía ayudando a pulir la plata junto al personal de limpieza. Cada vez que alguien le recordaba que ya no tenía que trabajar, ella respondía siempre lo mismo, lo sé. Simplemente me gusta estar con mi gente.
Nadie la contradecía, porque todos entendían. Ella nunca había querido poder, solo pertenecer. Luciano también cambió. Seguía imponiendo respeto con una sola mirada. Seguía negociando alianzas imposibles. Seguía aterrando a cualquiera lo bastante tonto como para amenazar a su familia. Pero todas las tardes aparecía en la cocina exactamente 5 minutos antes de que Chloe sacara del horno pastelitos recién hechos, asegurando que estaba inspeccionando la seguridad. Nadie le creía tampoco, y mucho menos Chloe. Una tarde soleada, un guardia recién contratado observó al jefe intentando, sin éxito, doblar la ropa recién lavada. De alguna manera, logró que una sábana ajustable se viera aún más complicada. Chloe se rió con dulzura. «¿La estás peleando?» «Creo que está ganando», admitió Luciano. El joven guardia se acercó a uno de los capós veteranos. «¿Es verdad que el jefe se casó con una empleada doméstica?» El hombre mayor sonrió. «No». El recluta se veía confundido. «No». El veterano observó a Chloe desdoblar pacientemente el más reciente desastre de Luciano, antes de entrelazar su mano con la de él. Se casó con la única mujer lo bastante valiente como para decirle cuando estaba siendo imposible. Al otro lado del patio, el jefe de la mafia más temido de la costa este aceptó otra lección de cómo doblar ropa, sin la más mínima queja. No porque hubiera perdido autoridad, sino porque, finalmente, había encontrado a alguien a quien valía la pena escuchar. La mentira que una vez había evitado una guerra se había convertido en la verdad más grande de su vida.